Bienvenidas y bienvenidos a esta lección 2 del módulo 2 de este entrenamiento integral para la administración de contratos y ejecución contractual. En esta lección revisaremos y analizaremos la normativa jurídica que rige en su totalidad a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, sus características, exenciones, particularidades y demás condiciones de este tipo de garantía. Sin más, empecemos. La garantía de fiel cumplimiento de contrato está regulada por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y vamos a analizar inciso por inciso este artículo para entenderlo en su totalidad. Así tenemos que el primer inciso dispone: artículo 74, garantía de fiel cumplimiento. Para seguridad del cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros relacionadas con el contrato, el adjudicatario, antes o al momento de la firma del contrato, rendirá garantías por un monto equivalente al 5% del valor de aquel. En los contratos de obra, así como en los contratos integrales por precio fijo, esta garantía se constituirá para garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros, y para asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones imputables al proveedor. Bien, como podemos evidenciar, siendo algo conocido ya, esta garantía se rinde por un monto equivalente al 5% del valor contractual, en principio. Y digo en principio por lo que veremos en el segundo inciso más adelante. El monto equivalente al 5% del valor contractual es un simple cálculo matemático. Así tenemos que si el valor contractual es de $100,000, la garantía será de $5,000. Si el valor contractual es de $500,000, la garantía será de $25,000. Ahora, esta garantía resguarda dos situaciones. Primero, la seguridad del cumplimiento del contrato y segundo, la obligación que contrajeren a favor de terceros relacionados con el contrato. Con respecto a la primera situación, esto es, a la seguridad del cumplimiento del contrato, esta garantía resguarda la contingencia del incumplimiento del contratista, la cual repercute directamente en la obligación de las entidades del Estado de garantizar servicios públicos eficientes para la ciudadanía. Es decir, si un hospital contrata la provisión de 50,000 unidades de medicamentos para el cáncer y el contratista no cumple, es la ciudadanía que requiere dicho medicamento la que sufre las consecuencias de aquel incumplimiento. Es así, en general, con todas las contrataciones que el Estado realiza a través de sus entidades. En definitiva, esta garantía trata de asegurar el real y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales. La segunda situación hace relación a responder por las obligaciones relacionadas con el contrato que contrajeren a favor de terceros. Y se entiende que, si en la ejecución del contrato se presenta alguna situación en la que se verifique una obligación generada a favor de un tercero, la garantía de fiel cumplimiento de contrato servirá para cubrir aquella situación. Respecto a este tema, existe un interesante pronunciamiento del Procurador General del Estado que se encuentra contenido en el oficio 01992 del 15 de julio de 2015 que lo pueden encontrar en los anexos de esta lección, en el cual se responde una consulta del extinto Servicio de Contratación de Obras SECOP, cuya pregunta nació de una situación que esta entidad estaba viviendo y que correspondía a lo siguiente. El SECOP firmaba un contrato de ejecución de obras con un particular. Este particular, convertido ya en contratista, realizaba la subcontratación de rubros dentro de esta ejecución contractual. El contratista presentaba las planillas mensuales, el SECOP pagaba las planillas,
pero el contratista no pagaba a los subcontratistas. En este contexto, el SECOP le consulta al Procurador General del Estado si la garantía de fiel cumplimiento del contrato rendida por el contratista podía ejecutarse en favor de los subcontratistas que se encontraban impagos. La respuesta del Procurador General del Estado, luego del análisis respectivo, concluyó en que no existe responsabilidad entre la entidad pública y los subcontratistas, aquello por mandato legal. Por ende, la garantía de fiel cumplimiento de contrato rendida por el contratista no se la podía ejecutar en favor de aquellos subcontratistas. A mi criterio, esta situación sí puede encuadrarse dentro de las obligaciones que contrae el contratista a favor de terceros relacionadas con el contrato, conforme aquello se encuentra escrito en la norma legal que estamos analizando. Sin embargo, en este espacio no vamos a analizar el criterio emitido. Lo que podemos manifestar es que esta garantía puede servir de resguardo ante obligaciones que puedan generarse a favor de terceros con respecto a responder sobre daños que se ocasionen. Ejemplo, se puede generar daños a propiedad privada dentro de una ejecución contractual. El variado número de casos que pueden presentarse, siendo necesario que ustedes se enteren que en este andar de la contratación pública se han generado criterios al respecto y de acuerdo a los temas que estamos estudiando, pero lo más importante es que ustedes conozcan de la existencia de estas disposiciones legales, que en determinado momento pueden ayudarles en su gestión, tanto como servidores públicos, cuanto como contratistas. Ahora, el mismo inciso primero del artículo 74 que estamos analizando, en lo que hace relación a contratos de obra y a contratos integrales por precio fijo, que son contratos en su naturaleza de obra, específicamente establece que esta garantía se constituirá para efectos de garantizar el cumplimiento del contrato y las obligaciones contraídas a favor de terceros, conforme ya se analizó, pero agrega algo particular respecto a la ejecución de obras, y es aquel que hace relación a que esta garantía asegura además la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, y que servirá además para asegurar las reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala calidad o incumplimiento de las especificaciones imputables al contratista. El inciso segundo del artículo 74 que estamos analizando establece lo siguiente. En los contratos de obra o en la contratación de servicios no normalizados, si la oferta económica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 10% de este, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al 20% de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato. Para efectos de explicar este segundo inciso, vamos a citar el siguiente ejemplo. Este cálculo lo vamos a dividir en tres momentos. El primer momento estará encaminado a determinar si es que se supera o no se supera ese 10% en relación al presupuesto referencial y a la oferta económica adjudicada. De ser igual o superarse este 10%, pasaremos a un segundo momento, donde determinaremos en cuánto debe incrementarse la garantía de fiel cumplimiento de contrato, y un tercer momento, en donde realizaremos la suma del valor que debe incrementarse y el valor del 5% en que normalmente se rendiría la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Supongamos que en un procedimiento de contratación, cuyo objeto es una obra y tiene un presupuesto referencial de $200,000, y luego del proceso de selección, la oferta económica adjudicada es de $170,000, respecto al primer momento, para nuestro análisis, podemos apreciar la diferencia entre el presupuesto referencial y la oferta económica adjudicada es de $30,000.
Esos $30,000 en relación al presupuesto referencial equivalen a un 15%. Por ende, estaríamos dentro de lo que establece la normativa legal respecto a que ya se ha superado en un 10% la diferencia entre el presupuesto referencial y la oferta económica adjudicada. Ahora, como en un primer momento se verificó el cumplimiento de la condición de la norma legal, entramos al análisis del segundo momento. Es decir, vamos a calcular ese valor que equivale al 20% de esta diferencia de $30,000, que en este caso, ese 20% de 30,000 equivale a $6,000. Como el inciso que estamos analizando nos establece que la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente al 20% de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato, ese 20% de los $30,000, que es la diferencia entre el presupuesto referencial y la oferta económica adjudicada y que equivale a $6,000, tenemos que sumarle al valor equivalente del 5% en la que normalmente se emitiría la garantía de fiel cumplimiento de contrato. La garantía de fiel cumplimiento de contrato, que equivale a un 5% de la oferta económica adjudicada, que posteriormente será el valor contractual, y en nuestro ejemplo será de $8,500, que equivale al 5% de $170,000, que es la oferta económica adjudicada. Con estos valores ya definidos, podemos establecer que en este caso la garantía de fiel cumplimiento deberá rendirse en un valor equivalente a la suma de $6,000 más $8,500, dando un total de $14,500, que será el valor por el cual deberá rendirse la garantía de fiel cumplimiento de contrato en este caso. Seguimos en nuestro análisis con respecto a este artículo 74. Y ahora tenemos que el tercer inciso nos trae algo muy importante que debemos tener presente. Así, tales cauciones podrán constituirse mediante la entrega de las garantías contempladas en los números 1, 2 y 5 del artículo 73 de esta ley. Como habíamos revisado en la lección 1 de este módulo, que hace relación a las formas de las garantías, conocemos ya que el artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece las formas en las cuales se podrán rendir las garantías contractuales. Y con ello podemos dejar claramente establecido que la garantía de fiel cumplimiento de contrato, por disposición de este tercer inciso del artículo 74, únicamente podrá constituirse mediante las siguientes formas de garantía que ya conocemos. 1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. 2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros incondicional e irrevocable y de cobro inmediato emitida por una compañía de seguros establecida en el país. Y 5. Certificados de depósito a plazo emitidos por una institución financiera establecida en el país, endosados por un valor en garantía a la orden de la entidad contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al estimado para la ejecución del contrato. El inciso cuarto del artículo 74 que estamos analizando establece lo siguiente. No se exigirá este tipo de garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y de adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. En la lección número 1, habíamos analizado respecto a los casos en los cuales no se exige la entrega de las garantías contractuales. Sin embargo, al tratar específicamente respecto a la garantía de fiel cumplimiento de contrato, nos encontramos que en este cuarto inciso del artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se exime de la entrega de esta garantía en dos tipos de contratos. Primero,
en contratos de compra-venta de bienes inmuebles y segundo, en contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse un pago. Con respecto a los contratos de compra-venta de bienes inmuebles, realmente considero que no es necesaria la entrega de una garantía de fiel cumplimiento de contrato, puesto que dicha adquisición se la realiza a través del procedimiento establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, a través de la respectiva declaratoria de utilidad pública y posterior negociación, donde evidentemente el Estado terminará siendo propietario de dicho bien inmueble. Sin embargo, el segundo caso sí requiere un mayor análisis, en razón de que se establece que no se entregará la garantía de fiel cumplimiento de contrato en la adquisición de bienes muebles que se entreguen al momento de efectuarse el pago. Para que ustedes no se confundan con este término de bienes muebles, voy a realizar la siguiente explicación de conformidad con la definición que nos trae el Código Civil. Con respecto a un bien mueble, este debe entenderse como aquel que puede transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí mismo, como en el caso de los animales, o ya sea que deban moverse por una fuerza externa, como son las cosas inanimadas. En este sentido, y si ponemos como ejemplo que una entidad pública ha adquirido 1000 mesas que por definición serían consideradas como bienes muebles, y si estas mesas tienen que ser entregadas y ahí se realiza el pago, de acuerdo a la disposición legal que estamos analizando, en esta contratación no se debería exigir la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Sin embargo, en la práctica, cuando tenemos contratos con una entrega única o total de bienes, igualmente se solicita la garantía de fiel cumplimiento de contrato, lo cual, a mi criterio, estaría en una pugna con esta disposición legal. Esta práctica entendería que se realiza por una costumbre de las entidades públicas, además del desconocimiento o temor a la Contraloría General del Estado. No obstante aquello, ahora ustedes ya conocen la existencia de esta disposición legal y pueden defenderla o rebatirla de acuerdo a las circunstancias que se presenten. El quinto inciso del artículo 74 que nos encontramos analizando nos trae otro caso en el cual se exime de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Así, tampoco se exigirá esta garantía en los contratos cuya cuantía sea menor a multiplicar el coeficiente del 0,502 por el presupuesto inicial del Estado correspondiente al ejercicio económico. En la lección número 1 de este módulo ya habíamos analizado dentro de los casos en los cuales no se exige garantías contractuales. Con respecto a lo establecido en términos generales en el artículo 261 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el cual en su literal A nos trae exactamente esta misma disposición legal. Pero para efectos de que el análisis esté completo, pongo a su consideración nuevamente la explicación realizada. El artículo 261 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que no se exigirá garantías en los siguientes casos. A. Cuando la cuantía del contrato al momento de suscribirse sea inferior a multiplicar el coeficiente 0,502 del presupuesto inicial del Estado, independientemente de la naturaleza del objeto de contratación y su forma de ejecución. No se exigirá, en este caso, garantía de fiel cumplimiento. Y B. En las contrataciones derivadas del régimen especial entre instituciones públicas, no se exigirá la garantía de fiel cumplimiento. Con respecto al literal A, ¿cómo sé cuál es el coeficiente 0,502 del presupuesto inicial del Estado? Muy sencillo. Cada año se aprueba un presupuesto con el cual inicia el ejercicio económico en nuestro país.
En la actualidad, año 2024, es de 33.296.819.775 dólares con 31 centavos. ¿Dónde averiguo el valor del presupuesto inicial del Estado? Cada año, en los primeros días de enero, el CERCOV publica en su página web los montos de contratación. Es tan fácil como buscar en el Google Montos CERCOV 2025 como ejemplo, y tendremos la información oficial respecto al presupuesto inicial del Estado en el ámbito de la contratación pública. Bueno, el valor del presupuesto inicial del Estado lo multiplican por 0,502 y tenemos como resultado un valor de 66.593,63 centavos para el año 2024. Es decir, todos los contratos cuya cuantía sea inferior a 66.593,63 centavos para el año 2024, sin excepción, están exentos de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Esto ya lo veremos también en la lección donde analizaremos esta garantía. Ahora, en este punto es importantísimo revisar lo establecido en el artículo 264 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que señala: artículo 264, garantía adicional. Si en un contrato que por disposición del artículo 74, inciso quinto de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, no se contempló inicialmente la entrega de la garantía de fiel cumplimiento, pero cuyo valor se incrementará por la celebración de contratos complementarios, órdenes de trabajo o similares, previo a la celebración del contrato complementario o de la orden de trabajo, deberá otorgar una garantía de fiel cumplimiento del contrato, considerando el monto total del mismo desde su celebración. En este sentido, si por disposición de este inciso no se entregó una garantía de fiel cumplimiento de contrato, pero posteriormente, en razón de la celebración de contratos complementarios, órdenes de trabajo u órdenes de cambio, el monto contractual total supera el coeficiente 0,502, el contratista tendrá que presentar la garantía de fiel cumplimiento de contrato en los términos establecidos en este artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. El sexto inciso del artículo 74 de nuestro análisis y último inciso de esta norma legal establece lo siguiente: con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las multas que le fueren impuestas al contratista. Lo que esta disposición legal señala es justamente que la garantía de fiel cumplimiento de contrato servirá, además, de resguardo en las situaciones antes señaladas para efectivizar las multas que se hubieran generado dentro de la ejecución contractual. En este caso, respecto a efectivizar multas que se impusieron al contratista, normalmente lo que ocurre es que de verificarse un incumplimiento y haberse impuesto las multas del caso, aquel valor se lo descuenta al momento de realizar el pago previo a la liquidación económica constante en el acta de entrega-recepción. Ahora, esta disposición legal se la aplica cuando no existe la posibilidad de retener valores ante un incumplimiento del contratista. En este caso, más allá de lo dispuesto en las normas que regulan la terminación unilateral del contrato, como posteriormente veremos, lo importante es conocer que la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en este caso, sirve de resguardo para efectivizar multas impuestas al contratista. Con respecto a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, el artículo 77 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública determina lo siguiente. Artículo 77. Devolución de las garantías. En los contratos de ejecución de obras, la garantía de fiel cumplimiento se devolverá al momento de la entrega-recepción definitiva, real o presunta. En los demás contratos, las garantías se devolverán a la firma del acta de entrega-recepción única o a lo estipulado en el contrato.
En concordancia a lo manifestado, el artículo 263 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto a la devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato establece lo siguiente. Artículo 263. Devolución de las garantías. Las garantías serán devueltas cuando se han cumplido todas las obligaciones que avalan. La garantía original de fiel cumplimiento de contrato se devolverá cuando se haya suscrito el acta de entrega-recepción definitiva o única. Con relación a lo señalado, el director general del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses le realiza una consulta al Procurador General del Estado en este sentido. La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá mantenerse vigente hasta la fecha en que se suscriba en legal y debida forma el acta de entrega-recepción definitiva o única, o hasta la fecha en que la institución efectúe el proceso de pago. Ante esta consulta, el Procurador General del Estado, mediante oficio 02712 de 28 de junio de 2023, en análisis a la normativa que ya estamos estudiando, emite su pronunciamiento en los siguientes términos. La garantía de fiel cumplimiento de contrato prevista en el artículo 74 de la mencionada ley debe mantenerse vigente hasta la fecha de suscripción en legal y debida forma del acta de entrega-recepción definitiva o única, real o presunta, según el tipo de contratación, siempre que la misma no necesite ejecutarse cuando en la liquidación haya un saldo a favor de la entidad contratante. Sobre la base de las normas legales analizadas y el criterio emitido por el Procurador General del Estado, ha quedado totalmente claro que la devolución de la garantía de fiel cumplimiento de contrato se realiza una vez suscrita el acta de entrega-recepción definitiva o única, y cuando se verifique la recepción de pleno derecho, como analizaremos esta figura en las siguientes lecciones. Hemos concluido el análisis y estudio del artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y sus normas conexas, aquellas que regulan a la garantía de fiel cumplimiento de contrato. A continuación, en la lección 3, analizaremos a la garantía de buen uso de anticipo. Te felicito por continuar en este entrenamiento y nos vemos en la siguiente lección.